Gala Cultural. Premio Nacional de Poesía Joven, que otorga la Fundación Lado B. Lado B. Así es. Rafael Román Félix, escritor, está con nosotros. A propósito de su poemario, Diccionario Para Oxisos. para Oxisos, del cual, bueno, pues ya nos hablará él mismo. A propósito de que sabemos, nos acabas de decir que eres psicólogo clínico Señor. y que eres docente en la Universidad OIM. En realidad, tú eres tan joven. Sí. Sí. Pareciera que soy tan joven, pero tengo mis añitos, lo que los he tratado bien a ellos para que ellos me traten bien a mí. ¿Cuándo te encuentras Es buena con la filosofía. poesía y a través de qué, si se quiere? A través de la filosofía en la psicología. Ya yo había estudiado a Heidegger, a Nietzsche, a Foucault, los filósofos que son del postmodernismo francés. Entonces, cuando llegué al punto en que conocí a Nietzsche, me dije, pero aquí hay poesía. Yo había leído poesía en el bachillerato cuando veía a Becker, eran muy románticas. Entonces, por esto como que rompe un parámetro. Entonces, fui buscando autores, Machado en España. Esas son básicamente mis bases. La metáfora de Nietzsche sobre la vida, sobre la existencia, que de hecho de eso habla el libro, la existencia, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Poesía y filosofía. Poesía y filosofía. ¿Y por qué diccionario para Oxisos? Oxisos? Porque plantea eso. Quien lo va a leer se va a dar cuenta que hace alguna alusión a lo que es la muerte. Claro, el oxiso, al oxiso. ese es el fallecido. Ese es el fallecido. A lo que es la muerte, a lo que es la vida. Cuando llegue ese momento, es como la poesía de la muerte. Uno se va a dar cuenta que hay un manejo del lenguaje donde hace alusión a lo que es todo el espíritu de Nietzsche, está todo ahí. Hay una preocupación de todos los poetas Sí. y de esos seres excepcionales y sensibles que son los poetas por la muerte. La muerte. Por lo desconocido, ¿no? Y si uno se pone a analizar la poesía desde hace hasta 3 siglos, hay un interés marcado, ¿no? Hay un sentir por la muerte. En hurgar en ese proceso de la vida, ¿no? Es así. Tan natural. ¿A qué se debe? Se debe y es que hay que verlo como Digo, lo según ve. tu opinión. Según mi opinión, y pareciera yo muy joven, y si se habla de poesía, quien ve mi rostro dice, va a hablar de amor, va a hablar de aquellas cosas que los jóvenes actualmente estamos preocupados, Sí. quizás un poco de lo social, pero esa preocupación de la muerte viene de tiempos ancestrales en la poesía. Hay que ver, y yo digo, no voy a llegar al punto donde llegaron muchos autores de poesía, donde lo que tomaron de la interpretación de la muerte fue un Pavese, por ejemplo, que llegó al punto en donde dejó la poesía en su vida y la vivió, al punto de que falleció con ella, murió con ella, por un amor y todo eso. Pero la muerte es una... ¿Pavese quién es? Pavese Porque no todos somos entendidos en literatura. es un poeta italiano. Poeta italiano. Sí, Perfecto. de mediados de la Segunda Guerra Mundial y eso. Quien había fallecido los psicólogos de la época habían visto que en sus escritos aparecía lo que era el dejo del suicidio, del fallecer, del dar por el amor hasta la vida. Sí. Entonces, a ese punto llegan muchos poetas. Por suerte, soy de aquellos que la va a escribir, que la escribe, que la vive, que como psicólogo plantea esas cuestiones humanas, esa problemática existencial, diría Sartre, ese problema de la existencia. Por ahí yo me voy, por esos caminos. Mira, Cuando el jurado te otorga el premio, ¿no? Iba ahí, ¿no? Y calificó la obra, ¿no? Sí, sí. ¿Pudiéramos recordarnos de ese veredicto? Ese veredicto hablaba de la forma en que yo retrataba ciertas imágenes que tenían que ver con el mar. Pero hizo hincapié, y ojo con esto, hizo hincapié en lo que era eso mismo, la existencia. Yo entendía que ver al mar, ir al mar, ver eso, llevarlo a la metáfora y conjugarlo con la muerte, quizás ese momento en que uno está cerca del mar, uno dice, wow, pero la vida, se conjuga la vida. Sí, es cierto. Se pareciera que se conjuga la muerte también. Entonces, como una espiral. Lo llevé a la poesía y parecer a ellos les gustó y funcionó.
Y lo digo por la naturaleza del premio, Sí. que es a la poesía joven. Tú como joven, y no metafóricamente, Sí. ¿cómo ves la existencia? La existencia, yo la veo como algo que hay que empezar a escribirla. Tan pronto uno tiene conciencia, y voy a introducir dentro de eso que usted dijo como psicólogo también, como joven psicólogo, hay que empezar a escribir nuestra historia. Desde que tenemos conciencia de que podemos hacer algo bueno, hay que hacerlo. Para mí la existencia es hacer cosas buenas para que en la posteridad quede eso que hable por nosotros. O sea, que tú en realidad escribes no para ti y en segundo plano para los otros. Sí. ¿Y qué te hace suponer que eso resulta interesante? Resulta interesante porque... Esa es la visión de la literatura, ¿no? Sí, pero resulta interesante porque es como a veces hago mi crítica a los compañeros psicólogos y eso. Digo, hemos sacado la filosofía de la vida. Y la moral y cívica y también. la moral y cívica también. He criticado que Sí. nuestra educación debería estar inmensa. De ahí el éxito de los cubanos. Ahora que estamos en el tema de la muerte del comandante Fidel. Pero ellos piensan en filosofía. ¿Y qué hace la filosofía con los seres humanos? Lo hace pensar en abstracto. Estoy aquí, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Heidegger, el ser y el tiempo. Eso es lo que yo quiero. No pienso en vender la poesía porque no sigo la literatura, evidentemente, pero pienso en que quien lea la poesía mía, quien tenga un conocimiento de filosofía, entienda que traté de retratar algo que va a dejar algo a quien sepa leer, a quien sepa ver más allá, a quien sepa ver entre líneas, qué es lo que quiero decir, cuán importante es la vida y qué podemos hacer por ¿Esta ella. es tu primera obra? Yo he escrito mucho y tengo ya unos 4 o 5 libros que son de la línea. Lo he ido cambiando para hacerlo más temático, pero he escrito mucho, entre 4 y 5 libros. ¿La poesía se acerca a la filosofía o la filosofía se acerca a la poesía? ¿Qué pasó ahí? No, porque Sí. la poesía es un lenguaje, ¿no? Sí. Digamos, es un género literario. ¿La preocupación es del filósofo o del poeta? No me gusta la palabra preocupación. El vínculo, digamos, el diálogo. Sí, pero la misma existencia es una preocupación para muchos filósofos. Partimos del hecho de que hay poesía en la filosofía. Ahora, hemos sido tan conscientes, hemos sido tan permisivos con la filosofía que hemos visto poesía en la filosofía y la hemos hecho en el libro, la hemos puesto ahí. Pero la filosofía, quien la entiende, creo que tiene un camino muy breve entre la poesía y la filosofía. Quien entiende la filosofía sabe que en algún momento, si lee poesía, lo va a entender sin tener esa cultura de poesía. Y cuando estamos frente a un poema de Rafael, estamos ante un verso libre, ante un soneto, Un ante verso un libre. ectasile. Verso libre. Un verso libre. ¿Y tú recuerdas alguno? Porque este libro no Tú está aquí. declamas. Yo declamo, porque eso para es ser poeta hay que leer. Ujú. Primero leer a los poetas Claro. para saber. ¿Y qué hay ahí en esa mesita de noche? Pero en esa Cuando tú te mesita- acuerdas- Sí. Yo recuerdo que en la feria, Ahora no, en estos momentos en que estos estamos momentos, leyendo. Estamos leyendo lo que es a Nietzsche y lo que es Zaratustra. Me interesa ¿por qué? Porque Te es una- está entrando en la filosofía oriental, ¿no? exacto, es una versión diferente que hace ver a uno tan espiritualista, pero que hay cosas que nos han dicho que necesariamente no son o no están tan dentro de lo que normalmente la sociedad permite. Él habla, por ejemplo, de la muerte de Dios. Filosofalmente hablando, nos dice que uno puede salir de esa cueva y mirar hacia afuera y entender que detrás hay otras cosas. Alguien me decía en la oficina donde laboro que los filósofos no creen en Dios. Yo digo, esa es la mentira más grande. Porque detrás de cada cosa inexplicable, yo entiendo, como psicólogo que conoce la filosofía, como poeta, que detrás de cada cosa que no se logra, detrás de cada cosa que uno no percibe, que la naturaleza sí construye, pero que uno no percibe cómo y por qué, ahí debe de estar Dios. Ahí debe estar Dios. Entonces la poesía mía se nutre de esas imágenes. Porque tú compraste la idea monoteísta. Sí, totalmente. Pero eso resulta mercadológicamente conveniente. Es más fácil vender una cosa que vender... Ella, por ejemplo, cree en la mama papa. En Sudamérica, Entonces, Pachamama. En la Pachamama. Ella, tú no. No, yo no creo, yo no tengo... Y yo creo en la madre tierra, yo ¿tú no no, crees? yo no tengo dioses, Ya traje la no contrariedad. tengo dioses. Traje la contrariedad.
Pero se te nota. Decía el filósofo que tú citas, entre otras cosas, que quien creó a Dios fue el hombre y no a la inversa. ¿Tú compartes eso de ese señor? Muy freudiana. Y otros dicen, escúchame Rafael, que si Dios no hubiera existido, no lo hubiéramos inventado. Quizás por la necesidad de nosotros entender que necesitamos ser salvos. Pero ¿salvo de qué? Si existe un Dios como yo creo que existe, debe ser un Dios bueno, un Dios que no castiga. Si te da elección, hay dos caminos. O te vas por el camino A o te vas por el camino B. Pero sucede con eso que la visión de Dios, y hay que respetar a cada cultura, a cada religión, cada quien que lo diga. Pero dicen, en el caso de la Pachamama, y no hubiésemos estado bien con la versión de la naturaleza que da la Pachamama. De darle cierta... De vivir en armonía con la naturaleza, de respetar el planeta. Yo no sé cómo se llama eso, yo lo que sé que... Si esa no es una visión que endiosamos nosotros, que me digan a mí cuál es, porque la Pachamama es una visión muy natural, vamos a irnos al ambiente, vamos a cuidarlo, y no es el problema que tenemos ahora. Claro, y tú te ves como un ser pecaminoso. Sí. ¿Cuáles son tus pecados? Mis pecados. Que no los vicios, que no te los voy a preguntar. No, porque a mi edad yo me he concentrado tanto en la ciencia, en la literatura, que a mí me dicen mis compañeros en la universidad, pero ¿cómo tú te diviertes? Yo leo y me río muchísimo, porque no solo leo poesía, leo a Bolaños, leo muchísimos autores, me encanta la novela, leo a Avelino Stanley en El País, leo al profesor Bruno Rosario Candelier. Me divierto muchísimo leyendo, no necesariamente... O sea que tú eres interiorista. Interiorista. También. Interiorista y un poco hasta de infidelidad tengo, porque yo mucho donde el maestro Saba, a la librería de cultura y eso. De hecho, el verso libre... Ahí nos habíamos visto, a lo mejor. Sí, creo que sí. De hecho, el verso libre para mí tomó forma y la explicación genuina del verso libre me la dieron o la obtuve en los talleres del maestro Saba. Sí, Saba está haciendo una gran labor en la librería de cultura. Gran amigo de este programa y de nosotros. Brillante ser. Oye, Rafael, lo que yo... Pero no quiero dejar de lado la idea de que si soy pecador, todos somos pecadores. Según lo que está escrito. Según lo que escribieron algunos. De las cosas en las cuales él cree. Claro. Sí. Claro. Entonces, Rafael, esa línea delgada entre la prédica y la poesía, yo creo que la poesía es una estructura, es un lenguaje. Sí. La prédica y la religión también tienen su propia dinámica, digamos, ¿no? Y su mismo... Su motor de creación. Y su mismo motor de creación. Perfecto. Pero la palabra es revolucionaria. Sí. La palabra y la poesía, dice uno de los entendidos, que la utilidad, entre comillas y subrayado, de la literatura es aquella que profundiza en las sensibilidades, en las percepciones, en los sentimientos, en las preocupaciones de la humanidad. ¿Cómo enmarcar entonces la prédica religiosa, tendenciada, que hace uso de la poesía para predicar? Hay de todo, pero yo quiero señalar que existe una muy buena poesía cristiana. El cantar de los cantares. Sí. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, es brillante. Santa Teresa. Santa Teresa, pero es como bien usted dice, no es que la poesía se aparta tanto, es que si lo vemos así, hay poesía en todo. El ser de las cosas, hay poesía en todo. Lo que hay que sí ver es... Pero la palabra nombra. La palabra nombra. Pero hay poesía en la religión, hay poesía en la filosofía, hay poesía hasta en la psicología, porque si tomamos a Freud es el Marqués de Sade en persona. Y viéndolo así, yo creo que debemos de saber qué camino. Lo que pasa es que yo he dicho, y repito, como joven crítico, yo no vi la filosofía en mi bachillerato. Y yo me molesté porque yo dije, pero hasta un tiempo había filosofía. Dice... Penosamente hemos llegado prácticamente al final de este conversatorio con Rafael Román Félix. Dice uno de mis escritores favoritos que aquel que no tenga ni arte, ni ciencia, ni religión, tenga religión.
sea que todo esto es parte del mismo cóctel. Fuiste muy ¿verdad? ácido. No. No, Sí, no, sí, y sí. lo llevo al punto, es un razonamiento que en filosofía se llama absolutismo. Es muy absoluto. Sí. La religión es absoluta. Ajá. Yo soy muy analítico Eso es contrario a la fe a la fe Ahora, y al dogma. y al dogma. en estas sociedades de consumo, Los estoy leyendo. sí, hay ríos Sí, sí, sí. de tinta, ¿no? Sí. Sobre el tema de las sociedades modernas y la Excelente sociedad conversatorio. de consumo. Y cómo la poesía puede aportar, ¿no?, al ser humano para que se vincule con el mundo de una manera diferente. Por eso se Porque dice- si el amor no existiera, dime, Sí. no existiera en la sociedad, y te estoy hablando ya de literatura, Sí. y el amor, agua, lluvia y corazón son las 4 palabras que más aparecen en toda la Son literatura los elementos del principales mundo. de la literatura. Sí. Pero yo creo que si alguien me decía el otro día, yo quiero hacer un libro y quiero venderlo. Y yo le decía, no necesariamente lo veas como que vas a vender. Porque si nos llevamos de la sociedad del consumo, siempre vamos a hacer poesía beckeriana. Ujú. Yo me enamoro, tú te enamoras, hablo de los elementos en base al romanticismo y eso. Y por eso es que muchas personas dicen que la poesía ha ido muriendo. No ha ido muriendo, ha ido tomando nuevas voces. Y quienes las entienden, quienes las entendemos, sabemos que son muy buenas voces. Así es. Bueno, Bien. ahí está don Ricardo. Guillermo. Miren, tenemos que ya despedir Lamentablemente. a Pero Rafael Abraham Román Nas- Pérez. Yo espero traerles el libro. ¿Cómo mira, no? Aquí te dijo- vamos a recibir. Dijo un amigo que conocí Ajá. del Cibao que dijo con Rafael yo Armadías Ujú. que podamos conversar con él. Claro. ¿Verdad que sí, Muchísimas Rafael? gracias. Miren, a Un honor, ustedes, encantada. para despedir este espacio, queremos compartir como contribución a la campaña de educación vial que desarrolla el gobierno de la República, haciendo o dándole participación a los importantes líderes del país, líderes de opinión, líderes políticos. Pues vamos a compartir, para despedirnos, este aporte que hace el ex presidente ingeniero Hipólito Mejía a esta campaña con la cual también nosotros nos identificamos. Muchas gracias. Gracias, Paso. poeta. Muchísimas Encantada. gracias, un placer. Las estadísticas en la República Dominicana son alarmantes. La gente anda en las calles sin pensar en los demás. Hay graves problemas. Veo muchos amigos, muchas personas manejando con un celular, hablando, otros se pasan de trago, otros irrespetan y pelean con nuestros compañeros y compañeras. Por favor, tenga paciencia. Piense, es urgente preservar nuestras vidas, proteger nuestras vidas en el tránsito en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Por lo cual le pido a los dominicanos que tengamos paciencia, no solamente en estas Navidades, en todo el año. Una vida dominicana vale mucho, evitemos los accidentes de tránsito en nuestra querida República Dominicana. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente.